Bueno, simplemente y muy brevemente les quiero dejar con una entrevista que le hizo Manuel Antonio Garretón a Rodrigo Baño. Manuel Antonio Garretón, destacadísimo sociólogo chileno, eh, y Rodrigo Baño, también un destacadísimo sociólogo chileno, también abogado. eh, Conversan a partir de esto que ocurre en el programa que tiene Manuel Antonio Garretón en la Radio Universidad de Chile, y conversan a partir discutiendo sobre el plebiscito, el resultado del plebiscito, y a partir también de la última publicación del profesor Rodrigo Baño, que es La Era de la Farsa, un libro formidable sobre las transformaciones culturales y políticas eh, que están aconteciendo en la economía y en los hogares, fundamentalmente a nivel global, y cómo eso genera cambios importantísimos a nivel cultural. Me parece una conversación tan interesante que dije, bueno, les pedí autorización para subirlas en mi canal, y les hice esta pequeña introducción para que tuviera sentido que estuvieran en mi canal. Eh, Disfrútenla, espero que les parezca interesante. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que llega a usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal de la Radio Universidad de Chile, presentado por el Departamento de Sociología, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social y con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por un concurso. Estamos en la primera semana, ahora la primera semana del plebiscito, y claro, uno empieza a pensar cosas sobre lo que pasó, pero también empieza a salirse solo del debate puramente en torno al plebiscito, su coyuntura, el gobierno, etcétera, y a pensar un poco más allá sobre el tipo de sociedad en que vivimos. Y en ese sentido, para hablar de las dos cosas, hemos invitado a un sociólogo muy reconocido del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que es miembro del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, para conversar de dos cosas. Por un lado, del plebiscito, de cómo ve lo que ocurrió y lo que sigue, porque se trata de alguien que permanentemente escribe sobre la coyuntura social y política. Lo hizo desde la época de la dictadura, con un famoso informe mensual de coyuntura, y lo hace permanentemente. Pero también acaba de publicar un libro que uno diría absolutamente extraño, para los núcleos, el mundo en que vivimos actualmente, digamos, los mundos en que nos movemos, porque es un libro de un sociólogo, politólogo, pero va mucho más allá de eso. Tiene componentes filosóficos, y es una mirada muy particular, muy original respecto a la sociedad en que vivimos, en la cual evade
todas las calificaciones o los títulos como sociedad postindustrial, sociedad posmoderna, sociedad líquida y sociedad del riesgo y todas las que se han dado, para llamarle la sociedad de la farsa o la época de la farsa. Entonces también nos interesa hablar de eso porque es una, como digo, una mirada nueva, original y que hace pensar en este nuevo libro cuyo nombre es La era de la farsa a precio de mercado. Y el tránsito, el subtítulo es el tránsito de la economía doméstica a la economía política. Se trata de un libro escrito en el estilo clásico de Rodrigo, pero es un libro muy serio y, a mi juicio, muy profundo, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo con lo que ahí se dice. Bueno, Rodrigo Baño es nuestro invitado, sociólogo, politólogo, como decía, abogado, profesor titular de la Universidad de Chile, fue miembro del Senado universitario, tiene una multiplicidad de libros, incluido novelas, lo que yo creo que le da precisamente ese componente o capacidad para pensar más allá de los rígidos conceptos de las ciencias sociales, porque las novelas inventan mundos. Y eso exige otra cosa, otra habilidad, que no todos los sociólogos tenemos. Y que Rodrigo sí la tiene y eso lo utiliza, digamos, en su manera de pensar. Bueno, Rodrigo Baño, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y bueno, partamos por la cosa del plebiscito. ¿Cómo ves tú? Tú habías escrito para el laboratorio de análisis de coyuntura social y te habíamos invitado a un programa precisamente para discutir sobre el tema, no me acuerdo si en ese momento creo que era el régimen, el sistema político, el régimen político, y tú ya habías en algunos escritos que hiciste para nuestro laboratorio, habías planteado la idea que en la medida que aumentaba el número de votantes, la situación era absolutamente incierta, pero que había un dato que era muy importante, que era que el voto obligatorio tendía a favorecer a la derecha, y que la derecha había siempre votado contra sus intereses, en cierto modo por ignorancia, en la medida que se había opuesto al voto obligatorio. Bueno, ¿qué dirías hoy día de esto? Bueno, es poco lo que se puede decir porque se han hecho tantos análisis ya que uno siempre llega tarde y le cuesta inventar alguna novedad al respecto. Pero yo creo que, bueno, sobre el resultado, porque lo que tenemos ahora es un resultado que resultó sorprendente para muchos, yo diría para todos, por lo menos por las cifras, digamos, exageradas. No así por el resultado que era previsible, dada la unanimidad de las encuestas y dada otros datos que son importantes. La bolsa empezó a subir mucho antes que se hiciera la votación, digamos. O sea, la gente de plata ya sabía que efectivamente iba a ganar el rechazo. No se sabía Tú eres de los que cuánto. creías que también que iba a ganar el rechazo, no que estuvieras con el rechazo, pero sí que creías que iba a ganar. Tú también Sí, era... pero cuando tú juegas, cuando tú apuestas plata, digamos, ya ahí no hay problema de tu corazón, sino que es un problema del cálculo que tú haces racional. Y en este caso, claro, cuando empieza a subir la bolsa antes de las elecciones, bueno, significa que ya está instalado, que las probabilidades de ganar el rechazo eran muy, muy fuertes, muy fuertes. ¿Qué es lo que finalmente ocurrió? Yo creo que lo que nadie calculó es que iba a ser por tanta diferencia. O sea, incluso en las apuestas que yo hice nunca llegué más allá del 57%, digamos, de rechazo. Eh, Gané todo lo demás, pero nunca pensé que iba a superar el 60%. ¿Ah? Eso que fue una exageración. Pero lo que yo creo que más Hay que bien hay que recordarle al público que Rodrigo, en su larga trayectoria, entre otras cosas, era un aficionado y más que eso, alguien que entendía y que participaba, era muy hípico. Y por lo tanto era bueno para apostar.
Sí, no, sí, las apuestas, sí. Yo prefiero las apuestas antes que las hipótesis. Las hipótesis son muy livianas, no nos juega nada. Una apuesta sí se la está jugando. Así que yo creo que en vez de hacer hipótesis, los sociólogos deberíamos hacer apuestas. A ver, ¿cuánto le ponemos, digamos, a lo que estamos afirmando? Creo que tendrían más cuidado, digamos, con las hipótesis. Bueno, pero viendo ya los resultados, hay cosas que llaman la atención por las reacciones frente a los resultados. Las reacciones frente al resultado, sobre todo de parte de quienes perdieron, ¿verdad? O perdimos, ¿no? Por parte de los que estaban por el apruebo, la verdad es que son bastante impresentables. Bastante impresentables. O sea, atribuir el triunfo del rechazo a que la derecha controlaba los medios de comunicación o que tenía más plata, es ridículo porque se sabía de siempre que la derecha controla los medios de comunicación social y que tiene más plata para hacer propaganda. Eso no estaba dado. Atribuirle a las mentiras que hayan engañado también es bastante relativo. Nadie puede engañar sino afirmándose en alguna cosa que sea verdad. Todos mentimos y sabemos que para mentir bien uno se afirma lo más posible las cosas que sean ciertas y de ahí inventa algo. Pero no inventa algo así de repente, si mire, llegaron los marcianos sin que haya ningún atisbo en el cual basarse. Claro, si no ve mucha gente rara puede decir, mire, llegaron los marcianos y capaz que le crean. Pero si no, las mentiras no se creen. Por lo tanto, había. Claro. Entonces, ahí hay varias cosas. Y yo creo que lo peor, por lo menos lo que encuentro peor, es atribuir el triunfo del rechazo a la ignorancia del pueblo. Eso ya me parece, pero inaudito, de una soberbia de la élite, digamos, pero extraordinaria. O sea, eran ignorantes, no sabíamos, nosotros no los alcanzamos a iluminar. ¿Ah? Eran tan ignorantes que no alcanzamos a iluminar. Eso realmente es de una soberbia y de una falta de conocimiento bastante grande y que se repite mucho. Rodrigo, mira, yo creo que es cierto que no cabe la cuestión de que el problema es un problema de ignorancia. Pero hay una cosa que sí, y no tiene nada que ver con la ignorancia, es que realmente la gente que votó por el rechazo, digamos, distingamos mínimamente tres grandes públicos. La derecha tiene un 44% en este país. Es el punto de partida. Y entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después hay un cierto liderazgo de élites que tienen su público, que tienen también su electorado, que formaban parte de las coaliciones de centro-izquierda que se desplazaron hacia el rechazo. Y entonces ahí tienes también otro porcentaje. Y después tienes un gran público que no hay que confundirlo con los otros dos, que es el que probablemente el que vota por primera vez. Y entonces la pregunta es, ¿sobre qué votó ese sector? O sea, ¿qué es lo que votó? Porque, por ejemplo, yo he visto en interacciones personales, etcétera, la respuesta inmediata que me dan gente que estaría en ese público es que yo no me gusta este gobierno, son cabros jóvenes que no saben lo que están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Votó contra un proceso, votó contra un texto, votó contra el gobierno, porque coinciden un poco los rechazos al gobierno, ¿no es cierto?, con el rechazo por la Constitución. Entonces, ¿qué crees tú al respecto? Ahora se trata de un público, a diferencia de los dos anteriores, que es muy diverso en las razones por las cuales votó. No, siempre hay esas diferencias. Obviamente la derecha es la derecha y va a votar por lo que más o menos le convenga. Pero yo creo que lo que falta es una autocrítica en serio. Cuando mi equipo de fútbol pierde, y pierde mi equipo, lo primero que pregunta, ¿qué hicimos mal? Y cuando se pierde una votación como esta, la primera pregunta que deberían hacer los que perdieron es, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Hicieron muchas cosas mal.
Para empezar con la Constitución misma, que es un mal producto. Es un mal producto para venderlo masivamente. Es un mal producto. Admite una cantidad de brechas de ataque muy fuerte e inserta como prioridad los valores postmodernos que la verdad que en la élite arrasan, pero que en el pueblo no arrasan, ni mucho menos. Entonces, poner en primer lugar cosas que la verdad a la gente no le interesan, no le hacen nada. Digamos, al pueblo no le importa que haya, digamos, LGTBI más y cuántos haya. No le importa, digamos, que los derechos de los animales. Generalmente el pueblo tiene una buena relación con los mapuches como iguales, como parte del pueblo, y punto. Y la causa mapuche no están ni ahí con la causa mapuche. Entonces, meten todas las cosas en primer lugar. Y yo me acuerdo de haber hecho la crítica a una comunista una vez, una comunista bien formada, y me dijo, no, pero también pusimos derechos sociales. También pusimos derechos sociales. O sea, eso me parece el colmo, digamos. También Mira, pusimos, o sea, como que no se preocupe si también le agregamos. Lo principal era lo otro, pero también le pusimos. Entonces, hay dos el cosas, producto era malo. hay dos cosas que me parecen importantes en lo que tú señalas. La primera, porque tiene que ver también con el rol, papel, etcétera, que juega o que debiera jugar las ciencias sociales. Yo me recuerdo que en la época, después del golpe militar, de la dictadura, haber escrito un artículo precisamente respecto de las, las causas, haciendo ver que estábamos en presencia de una derrota, eso es cierto, innegable. Es, como dices tú, al arquero que le metieron, o el boxeador que noqueó al otro. O sea, obviamente una derrota. Y eso tiene que ver con lo malo que uno pueda considerar al adversario. Pero siempre detrás de una derrota hay un fracaso. Y ese fracaso tiene que ver también, y esa en parte nuestras responsabilidades, con las categorías con que pensamos el proceso. Y por lo tanto es un fracaso de esa categoría. Y eso fue, a mi juicio, al comienzo, por ejemplo, doy el ejemplo porque estamos además en el 49 aniversario del golpe militar, lo que ocurría en ese debate post-golpe militar era que se echaban las culpas, las autocríticas eran la autocrítica del otro. Comunistas a miristas, miristas a comunistas, socialistas, etc. Que había sido demasiado socialdemócrata, que había sido demasiado izquierdista. Bueno. Entonces, y costó mucho. Es un proceso muy largo el proceso de autocrítica. Porque si no, se cae en cosas relativamente fáciles. Si se hace, es necesario entender que se cometieron errores. Pero la verdad es que entender cuáles fueron los errores que se cometieron es un proceso mucho más largo, es un proceso mucho más complejo, porque es relativamente más fácil decir, mira, el texto no era bueno, ya, o dijimos cosas que no se debieran haber dicho porque no son parte de una constitución, pero hay algo más de fondo o no al respecto. Yo tengo la impresión que sí, pero me cuesta pensar cuál es eso, porque creo que es las autocríticas en serio de la Unidad Popular, para volver al ejemplo, comenzaron varios años después. Porque primero tú tienes que asimilar el golpe. Y cuando el golpe, digo, en este caso, el golpe del boxeador o el penal, lo primero que vas a decir no es, me tiré para otro lado, fue un error mío. No, vas a decir, el tipo tiró un buen penal. O el tipo vas a echarle la culpa al otro normalmente. Y sobre lo que tú dices,
vas a decir sobre lo que tú hiciste o tus errores, vas a decir cosas relativamente superficiales, que es relativamente fácil. Realmente no es fácil hacer una autocrítica diciendo el texto no era bueno, porque yo tengo la impresión que el texto era bueno, No, no, pero, no. pero que el texto, y que el problema no es que la gente votó por un texto malo, No, el texto la era bueno gente para votó nosotros. porque el texto decía El texto era bueno cosas. para nosotros. No era bueno para los sectores populares, era bueno para nosotros. A Nosotros ver, tenemos esos valores. Nosotros, mira, volviendo a la presentación que tú hiciste del libro, La Era de la Farsa, una de las cosas que está en todo el libro es que son las condiciones materiales las que determinan los valores. O sea, yo veo el tipo de vida que tiene la gente de Ñuñoa o que tiene la gente de Providencia y obviamente asumen los valores hegemónicos de la posmodernidad y los abrazan con fuerza y creen, digamos, en el animalismo y creen y se hacen veganos y creen, digamos, en que cada individuo puede elegir su identidad y creen todo eso y lo defienden mucho. Pero eso no tiene sentido para los sectores populares. Eso lo quiero decir porque tiene otra existencia. Yo les digo muchas veces a los estudiantes, para poner el ejemplo, les digo, ¿ustedes piensan que en una sociedad agraria, rural, podría existir valores animalistas? Cuando los animales son para comérselos, para trabajar con ellos, digamos, para sacarle la lana, digamos, para explotarlos, ¿podría surgir valores animalistas y hablar de los animales sintientes y lo que hay? No. Bueno, lo mismo ocurre, que resulta que hay un sector, que es el nuestro, que vivimos en una elite, que asumimos, digamos, los valores de la posmodernidad que vienen dados también por las élites, digamos, de los países más desarrollados, y las asumimos y las tomamos y las defendimos. Todo. Pero eso todavía no se ha extendido, no ha calado, no existe. eso, a ver, yo creo que eso es cierto, pero la Constitución no era solo eso. Yo creo que era una Constitución que realmente cambiaba las relaciones de poder en el país. Generaba un cambio. Sin embargo, la manera como es presentada, la intromisión de asuntos que sí podrían incorporarse en el debate y en la lucha política, pero incorporándolas en la Constitución con ese lenguaje, hacía que el tema central que cambiaba el eje del sistema político, que cambiaba de alguna manera un tipo de Estado, una conformidad, que cambiaba eso perdió importancia en relación a los otros aspectos. Pero ahora te quiero llevar a otra cosa, dado que mencionaste el libro, lo que era una señal para decir, hablemos de eso, muy bien, hablemos de eso. Pero quiero partir por una cosa. De la economía doméstica a la economía política se llama, y entonces entramos a la época o era de la economía política, sea esta privada o pública, va a ser, es una farsa. Pero la sociedad agraria no vive también una farsa, no es otra farsa. Mira, la farsa del poder de Dios, la farsa que las cosas son, la farsa que las cosas son porque Dios lo ha determinado, que la historia la determina Dios, que las relaciones... Eso no es una farsa. No es una farsa si tú crees. El problema de la farsa es que uno dice lo que no cree. Ese es el problema de la farsa. Es que yo creo que ahí hay una imputación moral. Ahí hay una imputación moral. El cristiano que dice que Dios hizo el mundo, cree lo que está diciendo. Entonces eso no es una farsa. Eso no es una farsa. Es una farsa así cuando todos tenemos que hacer autocensura, cuando hablamos, cuando tenemos que usar un lenguaje inclusivo, cuando realmente nos revienta el lenguaje inclusivo. Pero sabemos que tenemos que usarlo. Porque sabemos que si no, en el medio en que estamos puede venir una sanción. Eso es una farsa. El creer en Dios, el creer en Alá, en lo que sea, digamos, no es una farsa. Es una creencia real. Es hacer vivir al otro, porque en el fondo
El que cree, el primero que cree, es el que tiene el poder. Y ese es el que va a decirle al otro, las cosas no son como usted cree, está Dios, todo lo demás. Entonces, ahí también se hace vivir al otro una farsa, aunque tú realmente creas en eso. Por eso te digo, sí, el que cree realmente no está haciendo la farsa, el que aparenta, el que simula, ese sí que está haciendo una farsa. Y el tema es, digamos, cómo se llega a una economía política ya globalizada, en el cual el único valor real es el dinero. Y por lo tanto, digamos, no hay, todos los valores se diluyen, se aparentan como si fueran. En el arte, ¿para qué decir? En el arte ya es un escándalo. O en y tú cualquier partas otra con un cosa. ejemplo, cuenta el ejemplo. No, pero hay una gran cantidad de ejemplos, hay gran cantidad de ejemplos. Blanco sobre blanco, 3,3 y medio minutos, digamos, una cosa que abran un piano, lo dejan abierto todo el rato y eso resulta que es una obra musical. Entonces, ya la cosa va. Esta cosa de las instalaciones, que uno se encuentra de repente algo y no sabe si acaso eso es basura, es una instalación. O sea, te llega a esas condiciones. Un tipo que escribe un artículo supuestamente científico lleno de citas y todo, y se publica en una revista de grandes, porque no se dan cuenta que está mintiendo el tipo, y después él tiene que decirle, oye, ¿sabes? Lo estoy engañando, esto no existe. ¿No? Y en la academia la farsa se existe mucho. Hay muchas cosas que se hacen en la academia, no porque alguien las vaya a aprovechar para algo, sino simplemente para cocinarla como un producto que se hizo. El ejemplo que das tú es de alguien que engaña a otro. No, pero es que todos están en el juego. No, estoy hablando del caso de Socal, ¿no es cierto? El caso de aquel famoso artículo que está escrito en todos los lenguajes raros, esotéricos de las ciencias sociales de los años 90, ¿no es cierto? Y que se envía a una comisión de expertos para que lo califiquen si debe ser publicado o no, y ellos dicen que sí, pero ahí él está engañando. Sí, pero es que está engañando, ¿por qué? Porque todo ha sido una apariencia, porque los tipos están juzgando de acuerdo, digamos, a una simple apariencia. Están juzgando que eso sí es ciencia, porque aparece, porque lo que importa es que aparezca como tal, no que lo sea. Ya, pero ahí el bien intercambiable, el bien, la moneda, no era el dinero. Era el prestigio u otra cosa, no era el dinero. Todos vivimos de la academia, de la publicación de paper y cosas por el estilo, o sea, no es tan claro. El caso del cuadro que se destruye cuando lo rematan, ¿te acuerdas de la famosa figura, digamos, de la niña esta con el globo? Que tiene un sistema que se destruye cuando lo rematan y después resulta que destruido se remata más caro todavía. Es más arte. Pero anda a entender, o sea, realmente cuál es o sea, la mayor parte de las cosas son simplemente apariencias y todos vivimos de la apariencia y nadie dice lo que piensa, sino lo que corresponde decir en el momento determinado. Aparenta. Ese es el sentido de la farsa, no es el sentido, digamos, de creencias en las cuales uno no cree. Eso es otro asunto, digamos. Uno puede respetar o no respetar, pero los que creen, los creyentes son respetables, digamos, crean en lo que crean. El tema es cuando justamente se falsea eso, se simula, se aparenta. Eso es lo que, y eso hay mucho de eso. En parte la misma convención constituyente tuvo mucho de farsa, de apariencia de pueblos originarios que no iban a saber dónde, una cosa, pero... Sí, pero ahí de nuevo. Todos simulábamos que eso estaba bien y que todos simulábamos de que eso es así, de que como debe ser, y todos simulábamos que teníamos una deuda histórica y todos simulábamos. En realidad es pura simulación nomás. Rodrigo, pero eso para mantener la coherencia, esa es una discusión. La otra es que la base de eso sea la economía política o, concretamente, lo que tú dices, el dinero. Es el dinero el que provoca eso. Y en este caso no es necesariamente eso. Es decir, estás hablando de un cierto rasgo, a mi juicio, de la condición humana. Claro, los seres, mira, mucho más de un rasgo de la condición humana, de la precariedad de la condición humana, que hace que siempre, en toda acción humana,
haya un componente de ilusión, de mentira o de farsa. Y no... Claro, sí, pero más economía política, te pongo otro ejemplo. Tú vas a un restaurante, te sirve hermoso la comida y te dice que disfrute la comida. Es una farsa. Que disfrute la comida, señor. Es una farsa absoluta. Y eso reemplaza a lo que era antes comer en la casa, que se dieran la comida, que se sentaran, ojalá que está rico, esta cuestión le gustó, qué bueno, que era otra, eso era real, digamos. Actualmente es una farsa. La respuesta a alguien, cuando le dices, en otro país, le dices, oiga, y la respuesta es, mande. Sí, bueno, ese otro, sí. Sí. Ya, no, y eso tiene que ver con otro tipo de relaciones, no necesariamente mediadas por el dinero. No, pero otro tipo de relaciones. Eso es un tipo de relaciones más tradicional que incluso era sentido. O sea, el tipo que antiguamente, ya no, pero cuando decía mande, es porque justamente sabía que era un siervo. Ya, pero hoy día dice mande. Si alguien lo llamaba, le decía eso mande. Eso es una farsa, decir mande. Actualmente, claro. Eso es una farsa. Hoy día eso sí es una farsa. Sí, actualmente yo lo uso, digamos, justamente como farsa. Cuando alguien me llama le digo mande, obviamente como farsa. Pero no es eso. Bueno. A mí digo, yo encuentro el libro fascinante. O sea, es realmente un tipo de reflexión que te lleva a reflexionar. Pero mi impresión, o sea, la duda es si no hay un principio obligatorio, explicativo, que siempre va a estar presente. En este caso sería, yo creo, doble, pero básicamente sería el materialismo histórico. O sea, son las condiciones. El materialismo histórico son las condiciones materiales las que generan las formas de conciencia. Sí. Es siempre así. No hay una autonomía de esas, no se revierte, no son condiciones, no son formas de conciencia que pueden transformar. No. Mira, y por lo tanto, si no es así, las condiciones materiales no van a tener por qué cambiar. Por lo tanto, estamos condenados a vivir para siempre en una sociedad de clase. Tú conoces todas las discusiones sobre esta cosa, la determinación, la sobredeterminación, la determinación en última instancia, las autonomías relativas. Está lleno de bibliotecas, digamos, de discusiones respecto a eso. Yo por eso no digo determinan, simplemente inciden. Las condiciones materiales inciden, digamos, en las orientaciones de valor. Sí, pero les das un carácter. No. ¿Sabes por qué? Yo creo que les das un carácter de determinación. Pero en todo caso, si inciden, no se le puede dar el valor absoluto a ella. Y mi impresión es que en el esquema elegido, porque digo, los ejemplos que das son bastante irrefutables, está muy bien. El punto es que si no caes en algo que tú realmente no crees mucho, y es el tener una teoría definitiva para explicar el comportamiento. Tú sabes que yo no creo ni en mi abuela, menos voy a creer en una teoría, digamos. O sea, ya, pero el libro es un poco eso. Todas las cosas quedan reducidas, todo lo que ocurre queda reducido estrictamente. Hay en la parte introductoria el listado. Esta es una sociedad de mentira, de engaño, de ilusión. ¿Es eso la sociedad o es más complejo que eso? Sí, pero como sociólogo, pareciera que vale decir, utilizando todos los condicionales, pareciera que, al parecer, dicen que evitar, digamos, lo enfático. Ahora, yo también aclaro bastante el asunto, de decir, mire, yo digo, estoy haciendo una relación entre dos cosas, entre el paso de la economía doméstica y la economía política, con lo que incide en los valores. En los valores pueden incidir muchísimas otras cosas más. ¿Y no hay una idealización de lo que era la sociedad doméstica? No creo. No creo. No, o sea, el ideal sería volver al estado de naturaleza.
La economía doméstica tenía una barbaridad, una brutalidad que no me gustaría jamás que volvieran. Yo soy hijo de la economía doméstica durante bastante tiempo y la verdad es que no lo pasaba nada muy bien, que digamos. Así que no es que esté añorando, simplemente digo que cambió una cosa y actualmente el cambio se aceleró muchísimo. Ya hay hasta paseadores de perros, digamos. O sea, ya es una cuestión que es impresionante cómo ha cambiado todo. Ya las casas son dormitorios, man. Y son casas dormitorios porque todo el mundo sabe, las guaguas las llevan a la sala cuna, a los niños más chicos al jardín, a los más grandes van al colegio, el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar, si acaso hay papá y mamá, digamos, pero salen todos y al final llegan todos a dormir. O sea, porque todos están viviendo, digamos, en la economía política. Entonces eso está claro. Nadie almuerza en su casa, almuerzan en el kiosco, en el casino, en el restaurante, o en los pastos ahí en Juan Gómez Milla, digamos. ¿Y eso por qué es una farsa? ¿Porque no les gusta? ¿Tú no crees que les gusta? ¿Tú no crees que...? No, eso no es una farsa. No, lo que pasa es que en el texto voy derivando poco a poco, digamos, hasta llegar al tema de la monetarización de todo. O sea, que todo es apreciado en términos de su costo. Vale decir, el cuidado de una guagua, digamos, será, si tienes dinero suficiente, te la van a cuidar bien y la van a tratar bien a la guagua. Y si no, no. Y lo que la cuidan y le hacen cariño y todo lo demás porque les pagan. O sea, no por otra cosa, digamos. Entonces, ese es el tipo de farsa, digamos, a una sociedad totalmente monetarizada y que todo se mide en ese sentido. Entonces, todo parece falso. Todo es simulación. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación. Ahora ya no solo vivimos la sociedad del riesgo, la sociedad globalizada, la sociedad postmoderna, vivimos también la sociedad de la farsa. Y eso te permite colocarle un título, te permite lo que tú criticas, que los autores que les gusta ponerle un título, tú dices, no le voy a poner un título, al final terminas poniendo. Pero es un libro muy entretenido, divertido en el sentido más bien argentino del término, más que el chileno, o sea, no es cómico, sino entretenido. Y que vale la pena leerlo, acaba de salir, se llama La Era de la Farsa a Precio de Mercado. El tránsito de la economía doméstica y la economía política. Hemos hablado con Rodrigo Baño sobre los resultados principales y engarzado a lo que ha sido su última producción. Recuerdo que Rodrigo es uno de los investigadores del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, en el cual su perspicacia, su manera de analizar las cosas, su definitivo escepticismo o pesimismo está siempre presente y nos ayuda a comprender nuestra realidad. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y por la conversación, que me pareció buena. No tenía muchas expectativas, pero fue muy buena. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que llega a usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.